¿Qué tal? Somos conexionistas y estamos en nuestra mesa de cultura política con un tema que pues ha estado girando y girando y girando y ya vamos para 24 horas, ¿no? Con más de 40, más de 24 horas. 36 de que todo esto empezó y de que todavía no sabemos nada a final de cuentas, ¿no? Estoy hablando de toda la rumorología que se instaló alrededor del anuncio de que el presidente está contagiado por tercera ocasión de COVID. Y bueno, pues vamos a analizar un poco qué es lo que pasa y qué es lo que no está pasando, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, platicábamos antes de entrar a cámaras y micrófonos con ustedes que en estas circunstancias lo primero que toca por nuestra parte, y ahí tenemos un consenso decidido, es rechazar todo este discurso de odio que surgió de manera inmediata ante los rumores en torno a la salud del presidente mexicano. A nosotros nos parece que independientemente de filias y fobias, hay que ser respetuosos de la vida, hay que ser respetuosos de la verdad y por lo tanto, pues dejar correr rumores y hacer estas apuestas y burlas nos parece no solamente equivocado, sino fuera de lugar, lamentable y bueno, ya cada quien tendrá los adjetivos que ponerle. Nosotros no queremos caer ahí. Esto no es un asunto, no es una oportunidad para burlarse, no es una oportunidad para caer en histrionismos y en sarcasmos. Decidimos trabajar en lo que a Conexionistas le caracteriza. Queremos hacer análisis y hablar de los posibles escenarios que ocurrirían a la falta del presidente. La ley es muy clara y hay espacios que a lo mejor la ley no contempla y aquí Alejandro nos va a ayudar a entenderlos y quizás arrancaremos con eso, si les parece bien. Me parece que está este escenario en donde confusión, en donde no sabemos cómo están las cosas. Lo que sí sabemos es que ante la ausencia del presidente hay escenarios que perseguir. Entonces, pues démosle adelante para esto, Alejandro, y creo que el primer escenario es, bueno, ante la ausencia del presidente, ¿qué ocurre en términos legales, Alejandro? Armando, Edgar, muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Eh, Vamos rápido a lo que dice la ley. En el momento en el que estamos del sexenio, corridas ya las dos terceras partes del sexenio, la ausencia del presidente se subsana pues, con el nombramiento de un presidente interino que termina el mandato, perdón, de un presidente sustituto que termina el sexenio. Ese presidente lo tiene que designar el Congreso de la Unión. Eh, Tiene 60 días para designarlo a partir de que se declara la ausencia del presidente, la muerte del presidente o la incapacidad absoluta del presidente para ejercer el cargo. Cualquiera de los dos casos prefigura ausencia del presidente. Bueno, configura, no prefigura, configura ausencia del presidente. ¿Sí? En el periodo, vamos, el cargo de presidente de la República, la titularidad del Poder Ejecutivo es tan importante en cualquier nación que es un cargo que no puede quedar vacante o no puede quedar vacante mucho tiempo. Entonces, la norma prevé que en el caso de ausencia, sea por enfermedad, que eso configura ausencia temporal, que es la hipótesis en la que estamos en este momento, eh, Sí. o sea, definitiva, que es la hipótesis en la que el Congreso tendría 60 días para nombrar al presidente que termine el sexenio, no que convoque elecciones, sino que termine el sexenio. Las elecciones serían en 2024. En el caso de la hipótesis que estamos hoy, el responsable del Poder Ejecutivo es el secretario de Gobernación. Se dice por Ministerio de Ley, es decir, en automático, porque así lo establece la ley, lo prevé. Insisto, el cargo de presidente de la República, el cargo de titular del Poder Ejecutivo, en un sistema presidencial o en un sistema parlamentario, es tan importante que una constitución que se precie de estar bien construida, bien redactada, bien elaborada, prevé los casos de ausencia. ¿Por qué? Pues porque la administración, el presidente de la República o el primer ministro en un país parlamentario son los jefes de la administración pública federal.
Exacto. ¿sí? Y esa no se puede detener. La marcha del país no se detiene. La marcha de los asuntos públicos no se detiene. Entonces, las leyes, las constituciones modernas, prevén estos casos, una, para que los asuntos sigan caminando, sobre todo los asuntos urgentes, Ujú. los asuntos inaplazables. ¿A cuáles me refiero? Por ejemplo, simple y sencillamente, a la nómina federal, al pago de los empleados de gobierno, que son algunos millones de Sí, personas, sí, no sí, sí. más de pesos, ¿sí? A ver, no puede ser que por falta de presidente los empleados federales dejen de cobrar, ¿verdad? Claro, No podría ser que por falta de presidente los programas regulares dejen de ejecutarse, porque claro. entonces sí iríamos a los escenarios de desgobierno. Entonces, esto es lo que prevé la ley, básicamente. Eh, Al- hay, Alejandro, hay una pregunta ahí. puntos, a ver, ven, dime. Déjame preguntarte, porque habla de una ausencia, digamos, definitiva, ¿no? La ley. ¿No se prevén ausencias temporales? Sí, sí, no, a ver, lo que estamos viviendo, lo que declararon, estamos en una ausencia temporal. Y en ausencia temporal, que la ausencia temporal incluso se puede dar por vacaciones, ¿eh? Ah, Ok. claro. ¿Sí? Normalmente los presidentes no declaran que van de vacaciones, aunque sí descansan. Ujú. Cuando algún presidente se va de vacaciones, y acaba de ocurrir hace unas semanas, en la Semana Santa, el presidente anunció, me voy a descansar, se queda a Dan Augusto a cargo. A ver, no hay, como es una ausencia temporal y está prevista de acuerdo en la ley, en automático, no tiene que haber ningún procedimiento, no tiene que nombrarse al secretario de Gobernación, él automáticamente, ante la ausencia, si el presidente entra a una operación, ocurrió con Sí, Peña Nieto, esto sí, no sí, es sí. extraño, no está normal. El secretario de Gobernación es el titular del Poder Ejecutivo Federal temporalmente, momentáneamente, ¿sí? Eso, digo, no voy a jugar a la especulación, pero sí tengo Claro. que dar un punto de vista. Eso prefigura algo que va a ser discutido, yo creo que va a ser discutido en su momento. Hoy estamos ante el caso de una ausencia temporal del presidente por causa de salud. Así lo Sí, declaró el gobierno. sí, sí, sí. Así hubo comunicado oficial, así lo tuiteó el presidente de la República. Seguramente alguien va a decir, ¿y cómo sabemos que lo tuiteó el presidente? Pues se tuiteó de sus cuentas. ¿Sí? Y hubo comunicado oficial del gobierno. Estamos ante una ausencia temporal del presidente por una cuestión de salud. Ya hoy en la conferencia matutina, el secretario de Gobernación dijo que él calcula que en 3 días el presidente está de regreso. Bueno, pues esperaremos los 3 días. Esa es la versión oficial. Con esa, como acordamos, vamos a quedarnos porque no vamos a sumarnos al juego de las especulaciones que corrió el día de ayer, sobre todo de las Claro. especulaciones malsanas. Lo nuestro es, ya lo dijo Edgar, hacer escenarios, qué es lo Muy que bien. puede pasar, qué pasa en caso de y qué podría pasar en caso de. Bueno, parece medio aburrido, les tengo una noticia, no es tan aburrido. A ver, hay una interpretación jurídica. La Constitución a la letra de la ley dice que el que ocupa el cargo de presidente de la República bajo cualquier denominación, no puede volver a ocuparlo. Yo les voy a poner algo y ya se ha discutido, pero si nos ponemos puristas en la interpretación de la ley, en este momento Adán Augusto López ya no podría ser candidato a la presidencia, porque ya está ocupando el cargo de presidente de la República, Exactamente. Eso, aunque sea en calidad de temporal, de sustituto, de titular de la administración pública, de encargado del despacho, así lo dice la Constitución. Ahora, así debería ser. Normalmente estas cosas han pasado y normalmente de unos años para acá han pasado a nivel gobernador
no Sí. lo han respetado, pero sí ha habido discusiones al respecto. Entonces, por eso les digo que no es tan aburrido, no es tan aburrida la interpretación y el programa que vamos a hacer. En el escenario de sucesión disputada que tenemos, yo Ajá. sí les podría asegurar que más de uno va a interpretar, me declaro, yo creo que esa es la interpretación correcta, porque vamos, los principios generales del derecho dicen que donde la ley no distingue, las personas no tienen por qué distinguir. Y lo que la ley dice es quien ocupa el cargo de presidente de la República, bajo cualquier denominación o circunstancia, no puede volver a ocupar. Eso Como inhabilita. dices, más de uno y Es, más de una va a ese es el interpretar. principio de no reelección, ¿eh? Ese es el principio. Vamos, es la extensión del principio de no reelección en la ley. Insisto, los antecedentes a nivel gubernatura, vamos, en esa circunstancia, Rosario Robles no podía haber sido jefa de gobierno de la Ciudad de México. Había un gobernador de Yucatán también, ¿no? Que no me acuerdo cuál era. Víctor Cervera Pacheco Ese no mero, podía ese haber mero. sido. Y hay un montón de casos de secretarios de gobierno que han quedado al frente, no un montón, pero sí varios, que han quedado al frente del gobierno por algún caso, del gobierno estatal por algún caso, y luego han sido candidatos. No se les ha aplicado. Pero lo que la ley dice es eso, ¿eh? Entonces, en este escenario yo no descarto que alguien diga, Adán Augusto ya está fuera. ¿Eh? Alguien o alguna, dirías tú. Alguien, alguna o alguno. No, a ver, habrá muchos abogados que se sumen a esa. Ah, claro. Y además, ni siquiera porque sean cercanos a una corcholata o a un corcholato, eh, nada, o a un taparrosca, a nada. Simplemente por convicción de que, a ver, eso es lo que dice la ley, ¿eh? O sea, A ver, yo creo que con esto tocas un punto que genera un importante contrapeso a ¿verdad que no todos es tan estos, aburrido? no, Para a todos nada. estos análisis prontos que se generaron porque más de uno empezó a interpretar que independientemente de la veracidad de los acontecimientos, en los hechos, tenemos un secretario de Gobernación que se considera precandidato a la presidencia de la República y que, según, digamos, esta inercia, ¿no? Comentócrata, pues esto era como un paso más para acercarlo a la candidatura, porque de alguna manera él quedaba al frente y entonces estaba demostrando, ¿no? Una serie de características. Y esto que dices me parece importante porque no es que descarrile, ¿no? Estas aspiraciones, pero pone un marco legal muy claro, ¿no? Para un poco temperar los ánimos porque tampoco es tan directo. Y eso me parece muy importante lo que estás diciendo. Ahora, toda esta, digamos, corriente de opinión, este escenario se construye en en el supuesto de que nosotros estamos de alguna manera aceptando que así son los hechos, ¿no? Sí, que el presidente Hay está enfermo otra y va a corriente, regresar. exacto, hay otra ¿Sí? corriente de especulación que quizás vale la pena explorar, porque hay quienes opinan que esto es como una especie de puesta en escena, en donde de lo que se trata entonces acá es que a estos niveles macabros conspiratorios, eh, el presidente se retira a propósito, ¿no? Para probar lo que sucede en términos de la opinión pública, lo que sucede entre sus corcholatas, para posteriormente retomar. Me parece, la verdad, muy complicado ese escenario. Me parece que jugar con temas de salud a estas alturas, no sé, me parece poco verosímil, pero sobre ese escenario, si fuera el caso, ¿no? Que no lo creo, ¿qué valdría la pena comentar ahí? Porque yo no sé qué es lo que se gane en términos políticos con eventos de este calibre. ¿Eh? Mira, si ese fuera el caso, eh, lo voy a decir con todas sus letras, me parecería muy perverso, Sí, ¿sí? No quiero ser respetuoso, simplemente describo lo que, si ese fuera el caso, si no hubiera enfermedad y el presidente se estuviera retirando estratégicamente para medir el nivel de las aguas y las reacciones
dentro de su partido y fuera de su partido, no veo que haya mucha ganancia. Sin embargo, pues él podría tener sus propias lecturas, ¿no? Claro. A ver, ¿qué creo que pasaría? Y esa es especulación. Y podemos armar escenarios de acuerdo a la ley y de acuerdo a la operación política. ¿Qué creo que pasaría si la ausencia del presidente fuera calculada por él y solo por él? ¿Mm? Vamos, es un secreto complicado de guardar de entrada. Sí, sí, sí. Muy complicado de guardar. Fíjese, doctor, que no estoy enfermo, pero voy a asumir que estoy enfermo, ¿no? Es muy complicado de guardar, ¿no? Creo que el presidente, si estuviera jugando a eso, introduciría un elemento que afectaría la marcha de su propio gobierno en un momento en el que me parece muy delicado. Estamos entrando a la etapa de las evaluaciones. ¿Qué promesas cumpliste y qué promesas no cumpliste? ¿Cómo quedaste con los pobres que iban primero y cómo no quedaste con ellos? ¿Cómo quedaste con los ricos a los que ibas a cobrarles más impuestos y cómo no quedaste? Estamos entrando a una etapa en la que el encanto y esa capacidad de conectar del presidente se van a ver más presionadas que en los años anteriores, perdón. Sí. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque ya no hay mucho tiempo para adelante. Lo que ya no se hizo ahora, hasta este momento, difícilmente se va a concretar. Muy difícilmente. Si el presidente le metiera ese elemento disruptor a su propio gobierno, de entrada yo te pondría un ejemplo. Bueno, colocaría una hipótesis. Yo creo que, no sé si Dos Bocas se va a terminar o no, pero si tú metes ese elemento sobre la mesa, casi te aseguraría que no se termina. ¿Por qué? Porque la secretaria que está a cargo de ese proyecto, Rocío Nale, tiene un proyecto personal, que es la gobernatura de Veracruz. Y si no sabe para dónde moverse, porque este escenario, a ver, algo que sí creo que hay que comentar, este escenario, no solo este que planteas de vamos a medir cómo se mueven, el escenario de la incertidumbre modificaría toda la sucesión presidencial, ¿eh? Y hay quien me decía, pero hay el testamento político de Andrés Manuel López Obrador. Pues Eso sí, nos vale. el problema es que no es obligatorio. El testamento es un testamento político, no un testamento legal, porque finalmente la presidencia de la República y el país no están escriturados al presidente López Obrador, por más popular y poderoso que sea. El testamento político es un testamento que seguramente algunos invocarían y yo estoy casi seguro que la mayoría ignoraría. ¿Por qué? Porque verían por sus propios intereses. Ah, claro. Hoy día, ¿quién le puede garantizar a Rocío Nale que puede caminar hacia otro lado? Parece que no será la gobernatura de Veracruz como ella quería, pero puede ser la de Zacatecas, de donde es originaria, es López Obrador. En ausencia de López Obrador, ella va a moverse por otro lado para tratar de asegurar su futuro y ella tiene la responsabilidad de terminar Dos Bocas, que a lo mejor con todo y el presidente no lo termina. Pero imagínate eso llevado a los demás proyectos. O sea, me parece un elemento distorsionador demasiado peligroso para el propio gobierno del presidente López Obrador. Honestamente, yo no creo que este sea un paso, no un paso atrás, sino un paso lateral estratégico del presidente. Yo creo que tiene COVID, tiene COVID. Mira, Puede tener Simple otra y cosa, llanamente. pero tiene Simple y COVID. llanamente. Eso sí estamos oficialmente seguros, tiene COVID. Claro. Ok. Ahora, aquí me gustaría regresarme a una cosa rápidamente, si quieres, porque ya casi nos quedamos sin tiempo. Es el tema de toda la rumorología que ocurrió el domingo, sobre todo el domingo en la noche, es donde estaban desatados, incluso lo mataron, ¿no? Ya Sí, por sí, ahí sí.
había hasta esquelas circulando en Twitter y todo lo demás. Toda esta situación en la cual se presentó toda esta rumorología, ¿el gobierno pudo haberla detenido de alguna manera, como dicen, Sin como duda. mentan aquello de que, pues, si hay vacío de información, la gente lo va a llenar? A ver, sí, sin duda, sin duda. A ver, yo aquí, y no voy a ser el abogado del diablo, no en esta ocasión. Mm, Eh, ya Edgar se encargó de decir lo que no somos, y ni somos defensores ni somos promotores del discurso del odio, y yo lo suscribo al 1000. A ver, pero sí voy no a disculpar el discurso del odio, pero sí voy a tratar de explicar esa rumorología. Y Armando, tú de esto sabes incluso más que yo. A ver, en política no hay espacios vacíos y eso el doctor Rodríguez lo sabe perfectamente porque a eso se dedica y eso estudió y a eso le entiende como nadie. En comunicación tampoco, ¿eh? La comunicación no es más que una extensión de la arena política, De acuerdo. ¿sí? En comunicación tampoco. Cuando tú, o sea, lo peor que puede hacer un actor político, y yo siempre lo he dicho, es quedarse callado. Quedarse callado es conceder, quedarse callado es que lo destrocen. Eh, y a veces tienen que hacerlo, pero lo tienen que hacer cuando no tienen alternativas. A ver, insisto, en política no hay espacios vacíos y en comunicación tampoco. Si tú, actor político, en este caso el actor político era el gobierno federal, no llenas el vacío, tú propicias que los rumores crezcan, que las versiones crezcan. Ayer se cansaron comunicadores importantes y serios de decir, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está ujú. el? Después de un rato, a ver, hubo una primera acción que causó mucha risa y yo lo entiendo. Tuit del presidente diciendo, ni modo, tengo COVID. A ver, si tiene COVID o no, yo me voy a quedar con la versión de que tiene COVID, con el riesgo de equivocarme, pero me quedo con esa. Creo que es la posición responsable. Si tiene COVID o no, o si tuvo algo más grave, Ujú. ese tuit, que luego fue reforzado más o menos una hora y media después por un comunicado oficial del gobierno federal, que reiteraba lo que decía el tuit, el presidente tiene COVID y va a estar aislado, eso detuvo los rumores un rato importante, unas cuantas horas, a lo mejor fueron 3, 4, 2. Eso fue muy oportuno. ¿Dónde se desató el problema? ¿Dónde empezó a crearse el problema? Cuando pasaron esas 2, 3 horas y no hubo más información, y caramba, hace 3 años, si tú hubieras dicho, tiene COVID, yo entendería un aislamiento a piedra y lodo, y aquí no pasa nadie, porque no sabíamos nada del COVID. Hoy sabemos perfectamente que una persona con COVID puede hacer una videoconferencia, puede salir y anunciar, hey, me siento mal, pero aquí estoy. No se emocionen mis compañeros conservadores, aquí ando, no me voy a ir. Había maneras de salir a decir. López Dóriga dijo en algún momento, ¿dónde está el video del presidente anunciándonos que tiene COVID? Porque así lo ha hecho en los dos contagios anteriores. Vamos, era una solicitud razonable y no se estaba sumando a la desinformación. Le estaba dando la señal al gobierno de, a ver, hagan esto porque esto se está desbordando. Y la desinformación, sea, sea a partir de verdades o sea a partir de mentiras, no le ayuda al país, no le ayuda a nadie. Insisto, el escenario de la desinformación y del discurso del odio y de las noticias falsas son cosas diferentes, pero se pueden entrelazar fácilmente. Eh, no le ayudan ni al gobierno, este o el que sea, ni al país, no importa quién lo gobierne. Yo creo que sí hay una responsabilidad por parte del área de comunicación del gobierno. Y finalmente, bueno, pues el jefe del gabinete y hoy encargado del despacho presidencial se llama Adán Augusto López. Tenía que haber
tratado de atajar eso, porque sí fue desconcertante ver que en las redes sociales todos los aplaudidores del presidente desaparecieron, todos los altos mandos de Morena desaparecieron, todos los altos mandos del gobierno federal desaparecieron por horas. Pues, aunque no quieras jugar el juego de los rumores, sí hubo un escenario que las autoridades, los colaboradores de la presidencia, los que trabajan en el Poder Ejecutivo, pudieron haber atajado o controlado simplemente generando más información. Señor presidente, ¿se siente usted muy mal? Grabe un saludo de 5 segundos y diga que me siento mal. Fíjate Lo que, peinamos, lo acicalamos, lo que se pueda, claro, pero ¿sabe qué? Sus adversarios lo están matando y esto no está bien. No le Claro. conviene a nadie. quizás para una última reflexión, y lo pongo a consideración de los dos. Con esto que planteas, Alejandro, también se descalifica, bueno, se descalifica, se genera un contrapeso esta versión que otra vez la comentocracia enardecida impulsó sobre, ya ven, ¿no? Otra vez es un gobierno de incapaces, de inoperantes, de todos los calificativos que quieras. A mí me parece que hay cosas técnicas en las que este gobierno ha demostrado una clara insolvencia, pero en términos de hacer política me parece que ahí sí no. Si algo sabe hacer este gobierno es hacer política, una que no nos gusta, pero por mucho. A ver, Y esta parte no me parece que la falta, y coincido contigo, ¿no? Que este vacío generado tenga algo que ver con falta de pericia. A mí me parece que este es lo contraproducente y este es, para mi gusto, una de las grandes lecciones de este evento. No sé si coincidan conmigo, porque el presidente mexicano ha concentrado todo en su persona y lo ha concentrado de tal manera, ¿no? Que no se mueve nada sin su autorización. Entonces, cierto, la parálisis se debe a que tenemos un presidente que efectivamente sale de circulación, que efectivamente no estaba previsto que saliera y no estaba previsto que genere estas parálisis que porque nadie no supo hay, qué hacer, exacto, nadie supo qué hacer y porque este es están acostumbrados a que el presidente lo haga lo prácticamente haga todo. exactamente, a que les dé Sí, instrucciones de todo. sí. Entonces, esto es un indicador, ¿no? Justamente de esta propia espiral perversa o contraproducente que se ha generado en la forma de gobernar del presidente, porque cuando él suponía que tenía todos los hilos en la mano, que seguramente los tiene, y que todo se movía según su voluntad, lo único que no puede calcular es tener la garantía de que va a estar ahí siempre y en las mismas condiciones. Y él sabe que es un hombre con un estado de salud, no voy a decir frágil, pero sí con problemas, deteriorado. Exacto. Exacto. Y lo ha dicho, lo ha Entonces, admitido. y ante eso, ¿no? Creo que, en mi opinión, y otra vez me doy oportunidad de especular, si algo está pensando todos sus seguidores, las corcholatas sobre todo, ¿no? Es en esta posibilidad de ausencia del presidente. Esto que tú Tienes estás toda la manejando razón. como un escenario, dices, bueno, esto los obliga a pensar a todos, bueno, y si sí es cierto que de repente ya no está, ¿dónde se van a tomar? Y ese es un escenario caótico, sin duda. Tienes Este, toda la razón. A eso me refería yo al inicio cuando dije, a ver, la ausencia del presidente, la ausencia definitiva del presidente, ya sea por muerte o por incapacidad, implica baraja nueva, ¿eh? sí, totalmente de acuerdo contigo. Aunque, aunque aparezca el testamento político y lo firme ante notario, el testamento político no tiene validez legal. Dejemos eso claro, Sí, ¿sí? estamos de acuerdo. Y efectivamente, o sea, la ausencia del presidente modificaría todo el escenario sucesorio, absolutamente todo. Eh, Y yo creo que esta es una variable que antes no estaba considerada en la agenda de las corcholatas y hoy, Hoy pues tienen yo que creo, considerarla. Sí, así es, así suscribo es, todo lo que acabas de decir, Edgar. así es. Sí, sin duda. Vaya, Perfecto. pues vaya que no estaba aburrido. No, no, Para no. nada. Y sin necesidad de especular y decir tarugadas, ¿no? Que es lo que
Tratamos de ver en este tema de lo que es la cultura política, que tenemos que ir mucho más allá todavía del meme, de la burla, del insulto, del ojalá y te mueras. En el momento que dejemos eso, yo creo que vamos a evolucionar mucho, pues como ciudadanía, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? De acuerdo. No, sin duda. A ver, esa es una condición obligada. No vamos a dejar de ser un país de adolescentes emocionales mientras no dejemos eso atrás. Exacto. Pues Sí, muchas claro. gracias, Alejandro. Armando, Edgar, muchísimas gracias. Me pueden encontrar en Twitter en @envilafisher. Perfecto. Muchas gracias, Edgar. Pues como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto. Y recuerden, nosotros somos Conexionistas, nos encuentran en Conexionistas MX, en Facebook y en Twitter. Recuerden que nuestro YouTube es Conexionistas México. Síganos y denle el pulgar hacia arriba para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Síganos también en Conexionistas en Spotify. Ahí pueden encontrar todos los audios de los programas de Conexionistas. Recuerden que la música es de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí lo encuentran en Twitter y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.